Mis hermanos, Señor, pero si tú no hablas, Señor, en vano sería nuestra predicación, Señor. Yo coloco mi vida delante de ti, Señor. Gracias por cada hermano que en esta mañana ha venido dispuesto, con un corazón, Señor, sediento a recibir tu palabra. Señor, tú eres el que puedes bendecir, tú eres el que puedes obrar, tú eres el que puedes hacer milagros en la vida de mis hermanos. Yo solo preparé un texto, cogí unos libros, Señor, unos textos, preparé un bosquejo, pero nada de esto tendría sentido, Señor, sin tu obrar, Señor, sin tu espíritu ministrar en la vida de cada uno de nosotros. Yo coloco esta predicación delante de ti en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? ¿Cómo te llamas? Luisa, bienvenida. ¿Quién más nos visita por primera vez? Yo al hermano no lo había visto por allá, no sé si no lo había visto, no se me hace muy conocido. De todas maneras, si usted va a venir por primera vez, si está las 300 veces que viene, bienvenida. Siéntase como en su casa. Yo espero que el Señor hable a tu corazón, como ha hablado el mío. Entonces, siempre que hacemos un bosquejo, tratamos de colocar algún título. El título que le coloqué a este mensaje es muy cortico, y es: pero si no, ¿qué? Pero si no, ¿qué? Entonces, ¿cuántos vinieron el domingo? ¿Y de qué hablaron el domingo? ¿Quién me dice así algo cortico de lo que hablaron el domingo? De la oración, ¿cierto? Bien. Hoy también vamos a hablar de la oración. Tenía dos temas, el Señor quiso pero si no, ¿qué? Y yo quiero que usted me acompañe ahí a Génesis, el primer libro de la Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Yo espero que la hayan traído, porque si no, se va a perder del paseo que vamos a dar hoy. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, verso 20. La última vez que estuve por acá compartiendo con ustedes, hablé acerca de Jacob. Y entonces aquí Jacob hace una oración y dice así, quiero leer a favor de todos. Génesis 28, verso 20. Y dice: Jacob pues 28, 20, me perdí por aquí. Y ya, dice: entonces hizo Jacob un voto o una oración diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Una bonita oración, ¿cierto? Pero aunque es una bonita oración, yo digo que es una oración muy común. Esta oración la hizo cuando Jacob apenas estaba saliendo a encontrarse con el propósito que Dios tenía para con él. Y entonces muchas veces hacemos nosotros así, oraciones comunes. Señor, si usted me bendice, yo. Señor, si usted me da, yo. Pero ahí el texto del mensaje: pero si no, ¿qué? Jacob está diciendo: Señor, si usted va conmigo, si en el camino usted me prospera, Señor, si en el camino no me enfermo, Señor, si vuelvo con vida, si me guardas la vida, usted va a ser mi Dios. Pero si no. Era una oración muy común. Es la oración que hacemos nosotros muchas veces. Cuando nos levantamos: Señor, gracias por este día, bendice, Señor, mi trabajo, guárdame mi entrada, guarda mi salir. Una oración muy común. Porque muchas veces hacemos oraciones comunes porque no tenemos mucha comunión con Dios. Hacemos oraciones comunes cuando no conocemos a Dios. Y como Jacob no conocía a Dios, él dijo: Señor, si usted me lleva y me trae, usted va a ser mi Dios. Pero ahí está pidiendo la prosperidad. Muchas veces en las iglesias de hoy se habla acerca mucho de prosperidad. Y hablan acerca de que si usted está en todas sus áreas bien, Dios está con usted. Pero que si en todas sus áreas hay unas cojeando, entonces como que pasa algo, como que de pronto usted no está tan bien. Entonces Jacob iba a empezar su camino y él empezó con una oración. ¿Estuvo mala la oración de Jacob? No. O sea, no se aflija, porque usted también en las mañanas ora como yo: Señor, voy camino hacia lo negro, Señor, que no se atraviese nadie por ahí porque todavía está muy oscuro, Señor, guárdame. No, están bien esas oraciones, pero Dios quiere que nosotros empecemos a profundizar un poquito más en la oración. Entonces el pastor hablaba el domingo pasado acerca de cómo podíamos profundizar en la oración. Y no se puede profundizar en la oración sin relación.
Pero entonces yo quiero que vamos a una oración modelo. Y entonces cuando dicen, ay, vamos a ir al Padre Nuestro. No, no vamos a ir al Padre Nuestro. Vamos a ir a una oración que hizo Jesús. Una oración que no fue respondida, o sí fue respondida, pero fue respondida no afirmativamente, no como él quería, pero igualmente todas las oraciones son respondidas o respuestas, porque el no también es una respuesta. No solamente el sí es una respuesta, el no también es una respuesta de Dios. Muchas veces en nuestro momento más difícil, Dios también muchas veces puede decir no. Entonces Dios está esperando nuestra actitud frente a ese no, frente a esa negación, frente a esa al no poder seguir. Dios está esperando, a ver tú qué vas a hacer, a ver si tus palabras, ¿cierto? Si tu vida, si tu caminar va un poquito más allá de lo que tú oras, ¿cierto? Porque muchas veces decimos, Señor, si tú vas conmigo a donde usted me lleve, yo voy. Y yo decía mucho, Señor, donde usted me lleve, yo voy. Señor, y si usted quiere hacer, haz. Y un día estaba con unos amigos cuando estaba empezando el evangelio, y yo tenía un amigo que se llama Jaime. Él es muy especial para mí todavía, aunque la relación, pues, el tiempo pasa y las cosas cambian, y hace mucho no sé de él. Éramos unos jóvenes y nos montábamos a los buses, así, nos coleábamos por detrás para subir de la iglesia a la casa o así. Y yo le decía, Señor, donde usted me coloque a hablar, yo voy a hablar. Sí. Y ese día nos montamos y todos dijeron, hágale pues, le tocó. Y ahí entendí que muchas veces nuestras palabras van mucho más adelante que nuestros hechos. No fui capaz, me dio vergüenza de pararme al frente del bus a predicar. Y muchas veces había orado, Señor, donde usted me ponga, yo voy. Y si me toca qué decir, digo. Pero uno muchas veces se da cuenta también que somos como Pedro. Señor, si me toca dar la vida por usted, de una, oiga. Y cuando, ¿cierto? Usted está con, no, yo, no. Pero después, si usted ve a un Pedro diferente, un Pedro que había tenido íntimamente comunión con Dios, y ya después usted lo ve allá más adelante, predicándole a 5,000, no importando que lo mataran, pero porque había entrado en esa relación. Entonces yo quiero que vamos a una oración modelo. Yo quiero que usted me acompañe ahí a Mateo, verso 26. Verso 26. Mateo capítulo 26, verso 39. Y dice, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Ya todos conocemos la historia, ¿cierto? No, la hemos visto mucho en Semana Santa. Pero yo quiero que usted se imagine un momentico ahí. Él con sus discípulos más cercanos se dirige a un lugar, a un monte a orar, ¿cierto? Y dice que él se postró a orar y dijo estas palabras: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Eso es una oración modelo. Jesús, cuando llega y hace esa oración, no es que él no quería ir a la cruz, no es que él no quería rescatar la humanidad. Él lo que quería era de alguna otra manera, él por su omnisciencia, porque aún él era Dios, ¿cierto? Y muchas veces también allá, yo creo que Jesús no fue el primero que crucificaron. Yo creo que ese era el espectáculo de muchos domingos en Israel. Hey, vámonos para el Gólgota a ver a quién le tocó hoy, ¿cierto? Porque crucificaban a los criminales, era algo, una sentencia que había común. O sea, no fue que se abrió la sentencia de muerte en la cruz solamente cuando Cristo, no, muchos morían crucificados, pero eran bárbaros, malos, ¿cierto? Perversos, gente que merecía la cruz. Entonces él sabía cómo era ese sufrimiento, se había escuchado cómo era esa clase de torturas. Muchas veces duraban hasta 3 días en la cruz, crucificados. 3 días. ¿Y sabes cómo adelantaban la muerte? Si de pronto iba a llegar el sábado, llegaban y les quebraban los pies, o les enterraban la lanza en el costado. ¿Sabes que a Jesús le enterraron la lanza?
¿Sabes por qué? Porque como se aproximaba el día sábado y ellos el sábado no podía nadie ya montado, ¿cierto? Si iba a llegar el sábado no podían haber crucificado, entonces aceleraban el proceso para los que estaban crucificados, para que el día sábado vaya, no podía haber eso, tenía que estar desocupado. Pero entonces Jesús hace una oración acá y dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero entonces ahí vamos a la primer clave de la oración, el primer puntico ahí es: Señor, que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieres. Muchas veces usted ha querido la voluntad de Dios para su vida. Yo también he querido muchas veces la voluntad de Dios para mi vida, pero muchas veces no conocemos ni cuál es nuestra voluntad. No sabemos muchas veces nosotros qué es lo que queremos, ¿cierto? Pero Dios dice acá, Jesús decía, Él sabía qué propósito era, Él sabía cuál era el plan, Él sabía el precio que había que pagar. Pero Dios, Señor, si hay otra manera, Señor, si se puede, no sé, hacer otra manera, que yo no tenga que sufrir, que yo no tenga que pasar ese dolor, que yo no tenga que sufrir esa separación, porque el Hijo desde la eternidad había estado unido al Padre. Él no se preocupaba tanto, yo me imagino, porque le enterraran unos clavos de 50 centímetros o que le enterraran una lanza. Él estaba más preocupado por ese momento de separación, ¿cierto? Desde el Padre, desde la eternidad con Él. Y como el Padre no podía estar ahí y verlo en pecado, sino que tenía que darle la espalda. Por eso cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque en realidad lo abandonó, lo tenía que dejar sufrir solo, porque Dios no podía estar ahí por su santidad. Pero entonces Jesús dice: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando nosotros empezamos a orar, cuando nosotros entramos a un nuevo nivel de oración y empezamos a ver que es más importante, que es más especial, que la voluntad de Dios está por encima de nuestra voluntad, que son mejores sus caminos que nuestros caminos, entonces su manera de orar va a cambiar. Entonces su oración común ya va a ser diferente. Ya va a ser: Señor, si usted me bendice, bien, pero si usted no me bendice, de igual manera, Señor, yo voy a ir adelante. Señor, si usted va conmigo, Señor, si usted va conmigo, pero si muchas veces me toca ir así como solito, Señor, porque usted quiere muchas veces que nosotros estemos en los momentos más difíciles solos. Las mayores victorias que puede tener un cristiano las ha tenido a solas con Dios. Esas victorias, ¿sabe por qué? Porque allí es usted y Dios. Allí es usted y Dios. Pero Jesús invitó a sus amigos también para que le colaboraban, porque iba a ser un momento difícil. Y invitó a sus mejores discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo. Y él les dijo: quédense aquí un momentico que yo voy a ir allí a orar, tengo algo que decirle a Dios. Y él fue y le dijo, y cuando vino, porque les dice: venga, ayúdenme a orar, estoy en un momento difícil. Usted muchas veces ha estado en momentos difíciles y usted le ha dicho al hermano: hermano, ore por mí. Y el hermano en la casa se le olvidó y está: ¿cómo se le olvidó orar por el hermano? Señor, bendice al hermano, Señor, que el hermano pueda prosperar. Así le pasó a Jesús. Llevó a sus mejores amigos para que lo ayudaran en esta batalla, y cuando llega la primera vez, los encontró. Y pasa algo especial ahí. Jesús no les dice: ¡hey, dormilones, despierten a ver! Que sí quiso orar. Jesús los despierta. Y luego vamos a Marcos capítulo 14. Ahí adelantico dos hojitas. Marcos capítulo 14, verso 32. Dice: y llegaron a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho, y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba, que si fuese posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre. Entonces, aquí yo veo algo bien especial. Dice que Jesús subió a un lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. En otras versiones dice el monte de los olivos. Era un lugar que Jesús recurrentemente iba con sus discípulos. Era como un lugar secreto donde iban a orar.
Y yo me preguntaba en qué significa Getsemaní. Y Getsemaní significa prensa. Y era el monte de los olivos. ¿Y cuántos han cocinado con aceite de oliva? Amén. Hay gente muy pinchada aquí, lo viejo. A uno cuando más oleocali, ¿cierto? Pero dicen que es muy saludable, ¿cierto? Cocinar con este tipo de aceite de olivas es muy fino, es hasta costoso, un poco costoso, ¿cierto? Pero allá era un huerto, se llamaba Getsemaní, y era el huerto de los olivos. Se cree que había un lugar donde había una prensa donde exprimían los olivos. Los olivos son como unas fruticas así verdecitas. ¿Cuántos los han visto? Entonces lo metían a la prensa y empezaban a apretar la prensa. Y apriete, y apriete, y apriete. Y las olivas empezaban a dar su aceite. Empezaban y quedaban así. ¿Usted imagina una prensa? Yo lo más parecido a una prensa, yo soy mecánico de máquinas de confección. Y es una prensa esas que ponen en un banco, con que uno agarra las cosas metálicas, ¿cierto? Para trabajar en ellas. Pero esa prensa aprieta, y usted la pucha mediante algo que no se mueve, y usted le aprieta y la aprieta y la aprieta, y ya después a lo que usted apretó le puede dar con el martillo que sabe, y eso no se mueve, porque eso está ahí así apretado. Las de olivas, no sé cómo son, pero me imagino yo que para estriparles el jugo, se estripaban hasta lo máximo. ¿Y sabes qué hacen las dificultades? ¿Sabes qué hacen muchas veces? Las necesidades hacen que tu vida esté ahí en la prensa del aceite, donde Dios empieza a exprimir, a exprimir, a exprimir, a ver qué sale de ti. A ver qué sale de ti cuando estás en momentos de dificultad, cuando las circunstancias apretan como una prensa y que no hay salida. ¿Qué es lo que está saliendo de ti? De las olivas salía aceite. Y Jesús estaba en ese momento allí. Me llama mucho la atención que Getsemaní, allí en el momento más duro de su carrera. Ahí ya cuando faltaban poquitas horas para cumplir el propósito que Dios tenía con él. Y estaba allí y se sentía así como una oliva así. Ya no daba más, ¿cierto? Pero en esos momentos cuando tú no das más, también pasa algo bien especial. Y es que cuando él ora, él dice, Abba Padre, ¿cierto? Unos dicen que Abba Padre significa papito. Yo soy de una corriente, yo digo que una corriente más antigua que la nueva. Cuando yo comencé en el Evangelio me gustaba mucho la doctrina del movimiento misionero, son legalistas, hasta no más, ¿cierto? Y son pentecostales también, a su nombre, gloria, ¿cierto? Y contestaban así. Pero ellos eran muy radicales, ¿cierto? ¿Hasta qué punto ser es muy radical es malo? Bueno, no sé. Pero pasaba algo. Y era que cuando yo empecé a la iglesia a orar, yo escuché también esa predicación. Y entonces yo ya llegaba a mi casa y todo a orar. Papito Dios, yo te doy muchas gracias por este día, Señor. Y llegué y me escucha mi tío y me dice, oiga, usted sí es irrespetuoso. ¿Cómo se va a dirigir a Dios así? Como si fuera su abuelito. Yo decía, no, pero como no puede ser, uno se tiene que acercar confiadamente. Sí, acérquese confiadamente, pero con respeto. Porque Él es su abuelo, Él es su papá, pero también es su amo, ¿cierto? Y usted no llega ante el rey, entonces, ¿qué papito? ¿Cómo va hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? No, acérquese con toda confianza y con toda libertad, pero no se le olvide que Él es su padre, pero también es su amo, que también es el rey soberano, ¿cierto? Y que nos tenemos que acercar a Él con amor, con temblor, con respeto. ¿Sabes? En el pueblo de Israel pasaba algo. Dios le quería hablar al pueblo y Dios le dijo a Moisés, reúname al pueblo en la montaña, que yo quiero hablar al pueblo. Y dice que cuando Dios empezó a bajar al monte, ese monte empezó a temblar, a humear, eso se estremecía la tierra. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No, Moisés, vaya más bien usted, hable con él, y lo que usted venga nos diga que Dios le dijo, nosotros le vamos a hacer caso, ¿sabes? Porque Dios es un Dios de reverencia, entonces Jesús, aún en su necesidad humana y en su debilidad, también, Señor, si es posible, Dios, la segunda vez, Señor, otra vez, porque cuando usted ora, usted también tiene que ser insistente en lo que ora. No desmaye en la primera oración, no desmaye. Si usted ora la primera vez, no se preocupe, vaya a la segunda si no tuvo respuesta en la primera. Y si fue la segunda y tampoco, no se preocupe, siga insistiendo. Por ahí dice que había una viuda y un juez injusto. Y la viuda tenía una causa justa. Y el juez decía, yo no temo ni a Dios
ni a los hombres. Y ella iba y le tocaba y dice, venga, hágame, vea, por favor, vea, ayúdeme, que es que necesito que usted me ayude en este caso. Y él decía, no, oiga, otra vez esto, no, que por aquí. Y otra vez, y un día no aguanto más ese hueso. Y yo, ¿sabe que para que esta ya no me moleste más? Le voy a dar lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere? Va, lleve. Porque la persistencia muchas veces alcanza, ¿cierto? Cuando usted persiste y usted, hay un comentario de Bubis, insiste, persiste y no desiste, ¿cierto? Cuando nosotros podemos insistir, insista mientras usted no tenga la respuesta. Pero si Dios ya le dijo que no, así me insista, hermano, eso ya no hay nada que hacer. Si Dios le dijo que no, por más que usted diga, se siente, se revuelque, llore, ayune, vigile, si Dios dijo no. Pero entonces vemos a Jesús ahí orando. Y en Lucas hay otras dos hojitas. Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 42 y 43. Y dice así para todos: y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es su voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo, fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho más fervor, y su sudor se volvió como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Dice que Jesús oró otra vez, pero esta vez pasó algo especial. Y en el momento más difícil, ahí cuando estaba ahí gimiendo, ¿sabes? Pasó algo. Dios muchas veces te va a decir que no, pero no te va a decir no y ya. Dios muchas veces te va a decir no. Pero si estás tan agobiado, si estás ahí como tan tirado, así como que ya no te puedes levantar, ¿sabes? Dios va a enviar un ángel si es necesario para fortalecer. Dios le dijo a Jesús, el Padre le dijo: no hay otra manera de salvar a estos hombres, no hay otra manera. Y él se angustió, y él estaba ahí en el momento más difícil, pero dice que llegó un ángel para fortalecerlo. Yo no sé cuántos han visto ángeles para que fortaleciéndolo en los momentos difíciles. Y yo he aprendido, o el Señor me ha enseñado, en dos momentos de mi vida que el Señor ha hablado. Y uno fue cuando mi mamá falleció. Dos testimonios. Mi hermanito, por allá, ¿no? Yo fui el primero que conocí del Señor del Señor en mi casa. Y conocí al Señor por dos razones: porque desde muy joven buscaba al Señor, porque mi hermanito sufrió una enfermedad. Él aproximadamente cuando entró al bachillerato, él sufrió una enfermedad que no sabíamos cómo se llamaba, pero él se desconectaba del mundo. Él podía pasar 8 días y se le cambiaba todo. Yo digo, pues si no sabemos qué, los médicos médicamente no tenían ningún dictamen o era de algo. No sé si así sea la depresión o qué, pero él cambiaba. Él estaba bien y de un momento a otro se levantaba y pasaba todo el día dormido, con somnolencia, no hablaba nada. Usted le preguntaba, no le contestaba, se iba. Y en mi casa se volvió un caos, porque mi hermanito todo el día era dormido así como somnoliento, y en la noche era despierto. Usted iba a cualquier hora de la noche, era así como un búho. No hablaba, no decía nada. Y entonces yo empecé a buscar al Señor en la iglesia católica, y empezaba, iba todos los días. Yo decía: Señor, como la oración al principio, Señor, si usted sana a mi hermanito, aquí como viejita, todos los días. Y todos los días iba a las 6 de la tarde allá, y mis amigas eran las que iban a la iglesia a hacer el rosario, a hacer oración. Y usted está joven por aquí. Sí, es que tengo mi hermanito enfermo y hay que darle, hay que buscar al Señor. Y yo buscaba al Señor, y pasaban los años y mi hermanito no se le vio. Luego
En mi casa hacían todo llamen al señor de por allá de París. Venía el señor de París. ¿Quién era el señor de París? Un brujo. Y yo ya conocía, yo ya iba a la iglesia cristiana. Yo decía, no, yo empecé un grupo, a la iglesia cristiana. Yo le dije, no, ahora sí, ahora estoy con el que es. Señor, y lloraba por mi hermanito. Y nada, mi hermanito las crisis antes se le empeoraba. Eran de 8 días, y ya muchas veces duraban 9, 10 días. Y ya después voy a pasar 2, 3 meses sin enfermarse. Y después otra vez enfermaba. Y un día llevan a un brujo a mi casa. Y yo me paré en la puerta ahí de mi habitación, Señor, que todo brujo, hasta la sala, porque es la casa de mi papá, pero de aquí para adentro, Señor, toda influencia yo la desacto, yo era un fervoroso, oraba así con insistencia. Y entonces era un brujo cristiano. Yo me quedé sorprendido. Pero digo que era cristiano no porque lo vi con la Biblia, sino que él quiso quitar todas las cosas de la sala y hizo una cruz con azúcar. Y en las puntas puso como unas velitas y acostaron a mi hermanito ahí. Y yo le decía, Señor, que no se sane, Señor, que siga enfermo. ¿Sabes por qué? Porque si no, otro se robaría la gloria. Porque yo sabía que Dios lo podía hacer, pero entonces la gloria se le iba a robar otro. Yo le decía, Señor, ¿sabe qué? No lo sane. No, mejor que siga enfermo. Es mejor que uno que siga enfermo que no que lo sane un brujo. ¿Sabes por qué? Porque eso a la larga se lo cobra la vida a uno. Y entonces pasó algo. El Señor terminó de orar. Y bueno, el Señor le dijo que era que a mi mamá le habían echado una cosa y que él se la había comido. Bueno, esos cervateros hablan mucho. Y entonces mi papá le preguntó, ¿y a qué? Ese es el otro hijo mío. Él va a una iglesia. Le dijo, él va a una iglesia. Contra él no hay nada. No se le puede hacer nada, no le pueden hacer nada, él se puede comer lo que quiera y nada le va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque Dios vive, y cuando Dios vive, Dios puede hacer cosas grandes. Pero entonces, ¿sabes qué también pasó? Que mi hermanito no se alivió y la próxima crisis le duró casi 20 días. Mi casa casi se enloquece. Todo eso era patas para arriba. Mi papá entonces se pegaba a la bebida porque bebía mucho y mi hermanito enfermó peor. Mi mamá cómo aguantó, no sé. Pero yo sí sé una cosa, de que cuando yo le decía al Señor, ¿por qué no? El Señor me decía, tranquilo, descansa. Y usted puede creer. Yo me traté de ganar muchas veces a mi hermanito, y no nada, y duro. Y me gané una compañera de trabajo, para la gloria de Dios. Hicimos un ayuno en mi casa, una vigilia, y ella se convirtió al Señor. Y ella tenía una hermana, y la hermana se convirtió al Señor. Y mi hermanito ha sido muy amiguero. ¿Sabes qué? Claro, ella se hizo uña y mugre con mi hermanito, ya no paré, y se ganó mi hermanito para Cristo. Amén. Y mi hermanito conoce al Señor y el Señor lo sana. Y yo, Señor, y ahora entiendo por qué tú decías no. Porque donde el Señor lo hubiera sanado, mi hermanito no se hubiera convertido. ¿Sabes? Y ya pasó mucho tiempo, pasaron casi 8 o 10 años. Y ahora yo ya entendía que cuando Dios dice no es porque Él quiera ser un Dios caprichoso, sino que Él sabe, Él conoce los tiempos, Él conoce su obrar, y Él sabe que sus caminos están más altos. Entonces dice, tranquilo, mijo, tranquilo, vamos, siga orando, siga luchando. Y yo le decía, Señor, si usted lo sana, Señor, va, yo lo sigo hasta viejito. Pero si no también me vas a seguir hasta viejito. Y le dije, Señor, ¿sabes qué? Si no, también. Y luego, otro caso, mi mamá se enferma gravemente de cáncer. Y vamos al médico, le hacen los exámenes. Llega el médico así muy deportivo y le dice, vea, llévesela para la casa. Y mi papá le dice, ¿cómo que para la casa? ¿Cómo lo va a echar como un perro? Y entonces, señor, va, llévesela para la casa, quiere mucho, su mamá le va a durar máximo 3 meses. 3 meses. Yo decía, no, pero Dios, tenemos un Dios de poder, ¿cierto? Tenemos un Dios que todo lo puede. Y empecé a orar, y empecé a batallar, y yo decía, Señor, te coloco la vida de mi mamá en tus manos, Señor, Señor, para el cáncer, para lo que sea, es que para ti no importa cómo se llame la enfermedad, tú eres un Dios poderoso y tú lo puedes hacer. Y el Señor me dijo, yo lo puedo hacer. Yo le dije, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y el Señor me dijo, sí, yo lo puedo hacer, pero no lo voy a hacer. Yo decía, Señor, no. Y como ya había tenido una lección, yo dije, Señor, si usted la sana, yo sigo.
pero si usted no la sana, yo también sí. Porque no veo mi vida sin Cristo. Porque yo sé que algún día, en la Biblia dice que Dios enjugará cada lágrima de cada uno de nosotros. Y un día Dios va a tomar y va a sacar tiempo. ¿Sabes por qué le digo que Dios va a sacar tiempo con cada uno? Porque Él sabe que es la eternidad y eso es mucho tiempo. Y Dios va a sacar tiempo contigo y te va a explicar sus no. Y te va a explicar sus sí. Y entonces tú allí vas a decir, uy, gloria a Dios por la eternidad. Pero pasó algo con la muerte de mi mamá. Mi mamá muere. Y yo era así muy apegado a mi mamá. Y yo decía, uy, a mí me da muy duro. Yo sí, mi mamá no voy a ser capaz. Pero ahí es cuando yo decía, cuando Dios lo vea a uno en el momento, Dios envía a sus ángeles a que fortalezcan. Y cuando mi mamá llegó, que la entraron a la sala, yo quería ser el primero. Y yo quería ser el primero, era por una cosa. Si muchos no saben, yo muy bien, ay, voy a llorar allá, decir, a romper el cajón, ese no es mal hijo. No, yo con mi mamá, gracias a Dios, me comporté, creo que bien. Pero cuando ella entró, llegó el primero y la pusieron allá, yo quería ser el primero. Y sabes, y yo fui a orar también. Y yo fui a orar, para que el Señor la resucitara. Yo no sé si usted estaba muy loco o yo estaba muy despeinado todavía, pero yo decía, Señor, ¿sabe qué? Yo conocí a Dios, un Dios que resucitaba muertos. Un Dios que cuando iba el hijo de la viuda de Naín, decirle, ¿qué pasó? Se le murió el hijo de la viuda, es el único que tenía. Sí, no importa, no ha pasado nada, paren un momentico. Iba y tocó el cajón y el que estaba muerto revivió. Y ese es en el Dios que yo creo. Pero entonces cuando mi mamá llega en el cajón, yo la vi toda bonita. Yo le dije, Señor, aquí fue. Señor, yo sé que tú te puedes glorificar. Yo sé que tú la puedes levantar de acá para que todos estos incrédulos crean. Y yo decía, Señor, que han sido ojito. Yo decía, que me una manito, Señor, dame una señal aquí para que hagamos fiesta. No se alzó la ceja, no se movió la mano. Pero en mi corazón todavía está la esperanza de que yo sé que ella resucitó. ¿Sabes? Y yo decía, y yo lloraba y la gente pensaba que yo estaba llorando por pesar de mi mamá. Y yo estaba llorando era porque yo sabía que el Señor la podía resucitar, que el Señor la podía levantar de ahí, pero que el Señor estaba diciendo que no, y yo no entendía ese no. Y cuando usted no entiende los no de Dios, usted va a llorar, usted se va a sentir sin fuerza, pero no se preocupe, que Dios va a traer respuesta a su necesidad. Y yo pude estar tranquilo en el entierro de mi mamá, por dos cosas. Porque esa es la parte buena. Ustedes conocen, esta es la parte de mi historia buena, la del Hernán creyente, la del Hernán que dice, no, ánimo, Dios todo lo puede. Pero quizás de pronto usted no conoce la historia del otro Hernán. El Hernán que también un día Dios le dijo no a algo y él quiso hacer las cosas a su manera. Yo antes de mi esposa, años atrás, tuve otra relación, me casé. Y llevaba 7 años y no podía tener hijos. 7 años. 7 años escuchando a mi papá, ¿para cuándo, mijo? Escuchando a los vecinos, no, se va a quedar de abuelo. 7 años, siéndole fiel al Señor. Y siéndole fiel a mi esposa también, ¿cierto? Estábamos haciendo un proceso para una inseminación artificial, valía mucha plata. Hicimos el préstamo. Y mi esposa queda en embarazo, antes de la inseminación. Mi esposa queda en embarazo. Y yo dije, esta es la respuesta de Dios a 7 años de oración, a 7 años de búsqueda. ¿Sabes? Y mi esposa perdió el bebé a los 2 meses. Y me enojé con Dios, porque muchas veces hacemos lo que no es correcto. Y así como vengo y me paro con orgullo de decir lo que a mí me parece que estoy bien, me paro no con orgullo de que también hice las cosas mal. Y cuando Dios no me dijo no, yo digo, listo, entonces no vuelvo a la iglesia. Entonces, si usted no lo quiso a la manera correcta, yo lo voy a buscar a la manera incorrecta, ese hijo. ¿Y usted cree que Dios me lo dio? Sí, Dios me dio un hijo de la manera incorrecta. ¿Y usted cree que yo lo pude disfrutar al principio? Lo estoy disfrutando ahora que vuelve al Señor, porque Dios cambia la maldición en bendición. Pero como yo entendí el proceso de que es mejor que si dice no, usted seguir ahí, aunque Dios haya dicho que no. Yo ya conozco. Entonces cuando llegó la etapa de mi mamá, yo ya estaba más sobrio, ya estaba más tranquilo, ya había aumentado en mi comunión con Dios, y yo ya sabía que si Dios decía sí, bien, pero que si Dios decía que no, yo también tendría que decir, Señor, para adelante voy, porque para atrás no hay a dónde ir, para atrás no hay mañana. Y por eso cuando Jesús ora ahí y viene el ángel y lo fortalece,
y él sale ante sus discípulos y les dice: muchachos, otra vez dormidos. Pero ya, levántese, llegó la hora, ¿sabes? Porque había llegado la hora de glorificar al Padre como el Padre quería. Entonces yo quiero que vamos a otra parte, vamos al libro de Daniel. Es un texto muy conocido, es una historia muy conocida, Daniel capítulo 3. Para pasar al otro paso, lo primero que vimos son oraciones comunes. Lo segundo que vimos es la oración modelo de cómo Jesús oró. Capítulos 3, Daniel 3, del verso 6 al 11. Todos lo conocen, se lo voy a parafrasear para de pronto avanzar un poquito. Y es: los tres hombres que fueron echados al horno de fuego. Todos conocen la historia. Amén. Vamos a recordarla un poquito o si quieren la leemos. Y dice: había un rey. El rey tuvo un sueño de que había una estatua así grande. La estatua tenía la cara del rey. Y dice que tenía una estatua grande. Hizo una estatua grande. Y entonces el rey proclamó un edicto. Listo. Ya hizo su estatua, ya está ahí. Ahora falta es adorar. Y entonces dice que el rey hizo un edicto para que todos, ancianos, jóvenes, niños, ¿cierto? Cuando el rey diera la orden, que era por medio de la música, de los grupos, los instrumentos musicales de ese tiempo, ¿cierto? Porque decía que liras, flautas, ¿cierto? Címbalos. Cuando sonara la música, todos se tenían que mostrar a adorar la estatua. Y había tres hombres que eran diferentes, ¿cierto? Diferentes a toda esa nación. Y pasó algo con esos tres. Y dice que cuando efectivamente empezó el son de la música, todo el mundo se postró. Se empezaron a mostrar todo el mundo. ¿Se imagina eso? Babilonia, la capital mundial de ese tiempo. ¿Usted se imagina el gentío? Todos inclinándose, adorando la estatua que el rey había dicho que adorara. Y por allá en un rinconcito, tres así parados. Y todo el mundo arrodillado. Tres así, bien orgullosos, estirando peso. Claro, eran tres que eran diferentes. El rey estaba por allá, de pronto el rey ni los alcanzaba a ver, porque al rey fue que fue y le dijeron. Y le dijeron: rey, ¿sabe qué? Vea, por allá hay tres. De esos que vienen de Israel. Por allá hay tres que no se quieren vacunar. Hay tres que no quieren adorar la estatua. ¿Sabes? Porque para mí la vacunación, yo no soy escéptico, pero de que hay persecución, ¿cierto? Ya si usted va a ir a otro país, usted no puede porque se nos va a vacunar. Los niños, si no están vacunados, que no los dejan entrar a clase, ¿cierto? Así también en este tiempo había una persecución grande y pasaba que todo el mundo se arrodillaba, pero hubieron tres que no, ¿cierto? Que no se arrodillaron y le dijeron al rey: rey, hay tres que no han querido, ¿cierto? Como cuando alguien tiene allí la espinita, que no, vea, hay tres por allá que usted no es nada para ellos. Usted no es nada, vea, ya se quedaron parados, no quieren ni tan siquiera adorar la estatua. Le dijeron: vea, esos tres no lo quieren adorar a usted, van a adorar la estatua, ¿cierto? Porque cuando alguien le quiere echar cizaña a la cosa, eso cambia las palabras. Por allá hay tres de esos judíos que vea, y para acabarle a gustar, usted los ha puesto por allá puestos bien buenos, son administradores. Esos que usted puso y les dio unos trabajos por allá bien buenos, vea, no quieren venir, no te quieren adorar. Y entonces el rey se enojó, ¿cierto? Porque claro, le dieron el ego. Ese rey se enojó mucho, dijo que no, espere y verá, tráigamelos, mándemelos, dígale que vengan para acá. Claro, efectivamente llevan a los tres delante del rey. El rey le dice: vea, a mí no me gusta dar segundas oportunidades, porque la oportunidad era una sola. Pero como yo soy tan buena gente, porque cuando usted es rey, usted tiene que verse como buena gente, eso no. Pero como yo soy tan buena gente, les voy a dar una oportunidad para que ustedes como que se reivindiquen conmigo. ¿Listo, muchachos? Para que empiecen a tocar, que ellos me van a adorar. Y ellos dicen: un momentico, respete, tranquilo, respire. Y el rey dijo: vean, voy a hacer tocar otra vez los instrumentos y ustedes me van a adorar. Y ellos le dijeron: ¿saben qué, rey? Mi Dios, el Dios en el que nosotros creemos, nos puede librar de ese horno de fuego y de tu mano, rey. Y
Y el rey se enojó más. ¿Qué? Caliénteme en el horno 7 veces más. A ver cuál Dios es el que los va a librar allá del horno. Caliéntemelo 7 veces más. Claro, pusieron a calentar el horno 7 veces más de lo normal. Y estos 3 hombres, el rey dijo, no, pero mira, metámosles un poquito de susto y que ellos cambien la versión. Pero cuando usted está pegado al Señor, usted no va a cambiar la versión. Cuando usted sabe a quién ha creído, no va a importar lo que diga el rey. Porque sabe que las palabras de estos hombres, yo quiero que me acompañen porque yo quiero, con eso sí soy un poco más serio. Cuando es la palabra de Dios, cuando es alguien que decreta, alguien que dice, yo lo quiero hacer mejor de la palabra, porque muchas veces lo parafraseo minimizando lo que Dios quería hacer. Me dan un segundito que Daniel, está por aquí. Espera que Daniel está en el pozo, ya lo voy a encontrar. Daniel, capítulo 3. Yo creo que en el verso 16. Vamos a ver. Dice, desde el 15: ¿estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, de la flauta, de la lira, del arpa, del salterio, de la gaita, de toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Y Sadrach, Mesach y Abednego, aunque estos no eran los nombres de ellos, eran los que ellos les habían puesto, dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua que tú has levantado. Estos 3 se le pararon ahí al frente al rey y le dijeron: ¿sabe qué, rey? No es necesario de que toquen otra vez, porque nosotros no nos vamos a postrar. Pero antes de decirle que no, ellos dijeron: rey, el Dios en el que yo he creído puede librarnos de ese horno de fuego y de tu mano. Pero si no, no se preocupe, que tampoco nos vamos a postrar y adorar tu imagen. Yo decía: Señor, qué hombres de Dios. Yo decía: ¿cómo le hicieron? Señor, si en medio de la prueba, en medio de la dificultad, Señor, ¿cómo le hicieron? Ellos entendieron el propósito de Dios. Ellos entendieron que nosotros en esta tierra somos peregrinos, estamos solamente un momentico, pero que allá en la eternidad, ¿sabes?, no va a ser nada comparable con lo que pasamos acá. Y entonces yo decía: Señor, ¿y yo qué hubiera hecho? Porque cuando leo las historias me trato de meter ahí. Y el Señor, ¿yo de cuál hubiera sido? ¿De los que se quedó así en pie o de los que hubieran agachado así por acá? Y quizás de pronto muchos israelitas, ¿cierto?, era el rey, estaban como esclavos allá, ¿cierto? Y muchas veces cuando uno teme por su vida, uno hace cosas que muchas veces al Señor le desagradan. Pero Dios me llevaba con la vida de estos hombres a reflexionar un poquito. Y ellos la tenían clara. Ellos tenían claro que nuestra oración debe ir muy pegadito de nuestra acción. Nuestra oración debe estar ahí muy de la mano de la acción. Y muchas veces oramos unas cosas, Dios quiere que usted hable menos y que haga más, pero que tu hablar y tu caminar sean así, igualitos. Que tú sí seas sí y que tú no seas no, porque de lo que pasa de ahí de mal procede, dice la palabra. Que tú sí seas sí y que tú no también sea no. Y estos hombres, yo les decía: Señor, y el Señor hizo algo en cuando el pastor me dijo que si les podía colaborar, porque para mí no es colaborar, pastor, las veces que quiero estar en el privilegio, hágalo, porque también he aprendido algo. Y yo, pues, el hermano que me con esto dijo:
Yo antes, yo decía, y son cosas que estoy retomando ahora, cuando yo empecé en el Evangelio, yo era así muy fervorosito, y yo decía, Señor, ¿sabe que aquí mantengo un mensaje? El día que el predicador no fue, que en el camino se estrelló, diga, el pastor no viene porque ahí voy a estar yo, ¿quién sabe? Yo vivo, aquí tengo el mensaje, ¿sabes? Dios quiere que tú seas así. En la Biblia dice que tenemos que estar preparados en todo tiempo. Usted no sabe en qué momento el Señor lo va a utilizar. Usted no sabe en qué momento usted va a ser la respuesta para la necesidad de las personas que están afuera. Y lloraba. Yo decía, uy, Señor. Mi papá me regaló un cachaco. Yo estaba nuevo en el Evangelio. Mi hijo, bueno. Ay, yo, Señor, ese me lo voy a poner cuando vaya a predicar la primera vez en la iglesia. Entonces el pastor era así, era muchacho. Porque él siempre decía, el culto anterior de que iba a predicar el domingo. Entonces decía, bueno, el próximo sábado, que era el culto de jóvenes, vamos a predicar de el paralítico y sus 4 amigos. Yo decía, no, ya me dio el texto para 8 días. Claro, y el pastor predicaba, hacía su bosquejo, y yo iba a mi casa y hacía el mío, y de pronto el pastor se enferma. Y yo decía, no, qué locura. Yo pensaba que qué locura. No, Dios quiere que usted sea atrevido, Dios quiere que usted sea arriesgado. ¿Y saben por qué? En donde voy a hacer una oración en la mañana, siempre que llego antes de las 6, la supervisora me dice, hágalo usted, hágale. Y yo cada que la hago, la gente se queda así, ay no, sigan haciendo usted. Porque ven algo diferente. Pero también el día que me dijo, hágalo usted, ese día no tenía nada preparado. Yo ese día me había quedado el cuaderno. Porque siempre ando con el cuaderno y la Biblia. ¿Por qué el cuaderno y la Biblia, muchachos? Porque usted no sabe en qué momento usted la va a necesitar. El cuaderno es porque muchas veces Dios le habla de algo y usted no lo anota y se le olvida. Ay, ¿qué fue lo que me dijo Dios? Tan importante. No, se le olvida. En esos días, el Señor quería que ministráramos con una canción y el Señor me dijo, es esta. Y yo, ya no, ahorita no, se me olvidó. Y la traté de buscar y el Señor me dijo, se perdió la oportunidad. Porque Dios habla una vez y 2 veces si le toca, pero que con una sola que el Señor hable, baste para que usted sea obediente. Y cuando el pastor me dice, hermano, vea, nosotros vamos a ir a ministrar a una iglesia que está fuera de la ciudad, próximamente fuera del país, queriendo Dios que el Señor lo va a internacionalizar, es mi deseo, para yo poder seguir predicando, con un propósito, y el pastor me dijo, bueno, para que nos colabore el domingo, y yo, listo. La semana más difícil que yo he tenido con crisis de migraña ha sido esta. Llevo 8 años con dolor de cabeza todos los días, y mi esposa sabe. Y las crisis de migraña a mí me dan muy raro. Yo puedo estar 6 meses bien, y me dan las crisis y me dan por ahí 15 o 20 días seguidos, todos los días con dolor de cabeza a la misma hora, en las horas de la tarde. Y yo he hecho de todo. Me hicieron TAC, me mandan Cafergol, me mandan de esas propanolol. Tomo cena todas las noches. Cuídense que no puedo comer chocolate ni nada, y me cuidaba y nada. Y comía chocolate y me mataban esos dolores de cabeza. Pero sabes que yo entendí algo. Esta semana aprendí algo. Y es que yo sé que el enemigo quiere robar lo que el Señor está empezando a hacer nuevamente en mí. Y cuando yo empezaba a tratar de buscar al Señor, venían las crisis de migraña. Y yo ahora estoy como que mirando. Y sí, cada que yo trato de arrancarle al Señor, me vienen las crisis de migraña. ¿Y sabes qué? Porque me descompone. Yo decía, Señor, ¿yo cómo voy a llegar a la iglesia, Señor? Ahora por una persona que ay, venga, ore por mí que tengo dolor de cabeza. Señor, y yo le voy a decir, Señor, si en esa área usted sabe que yo me aflijo, que yo lloro, que yo muchas veces digo, Señor, no voy a tomar pastillas, Señor, no voy a tomar pastillas, Señor, no voy a tomar pastillas, Señor, me tengo que ir por urgencia a que me apliquen la inyección, porque ya la pastilla no me sirve. Y me siento frustrado cuando hago eso, porque muchas veces le quiero creer a Dios, pero creer cuesta. Es que no es fácil creer es difícil. ¿Sabes por qué es difícil creer? Porque la Biblia dice, porque para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Entonces creer no es fácil. Y tampoco se trata de declarar, porque yo declaraba, Señor, yo decreto en el nombre de Jesús, ya bueno. Pero pasaba algo esta semana que estaba preparando el tema, y me daba el dolor de cabeza, y yo decía, Señor, voy a tomar la pastilla, que me duele un poquito y ahorita sí. Claro, me tomaba la pastilla. Cada que me tomaba la pastilla, eso no se le quita ahí a los 5 minutos. Tengo que esperar más o menos 30, 35 minutos o 40 minutos para que se me quite. Y ayer que yo ya tenía el mensaje, yo ya quería orar para que el Señor trajera la bendición, para que el Señor hablara al pueblo. Y yo decía, uy, Señor, otra vez ya voy a empezar. Pero entonces esta vez hice algo al contrario. Yo primero decía, cada que me empezaba, yo decía, Señor, ahorita cuando se me quite voy.
Y esta vez hice lo contrario. El Señor me dio una estrategia mejor. Para el día de ayer funcionó. Y si va a seguir pasando, yo voy a seguir haciendo, porque lo más probable es que siga funcionando. Porque el ojo me empieza a brincar. Entonces yo ya sé que cuando el ojo me empieza a brincar, a los 35 minutos yo ya soy muy dolor de cabeza. Y cuando me empezó a brincar acá así, me tocó tomar una decisión. Yo decía, me tomo la pastilla y espero que se me quite para quitarme el mensaje. Y yo dije, no, me tomé la pastilla así. Si el Señor sabe que esta me puede encontrar, no voy a tomar la pastilla, pero no voy a esperar a que se me quite. Voy a tomar la pastilla y voy a entrar a mi pieza, y voy a orar, y voy a interceder. Y si me da que se me reviente la cabeza, pero orando, Señor, no aquí haciendo locha en la cama, dormido esperando que se me quite. Y el Señor sabe que yo entré a la pieza, coloqué mi celular ahí a escuchar alabanzas, y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. Y yo le decía, Señor, aquí estoy. No importa que yo sé que el dolor se va a hacer más fuerte, pero no va a importar, Señor, porque yo aquí voy a estar. Señor, y es verdad que me tomé la pastilla, no sé por lo que sea, puede ser por incredulidad, Señor, porque también me da miedo que de pronto me dé algo peor, Señor, pero tú sabes que me la tomé, pero yo sé que aquí me voy a quedar. Y en la primera canción que escuché, y en la primera palabra que hice, la primera palabra que salió de mis bocas, el Señor hizo así, se lo llevó. ¿Sabes? Y el diablo es mentiroso. Y entonces oré un rato y pasé, yo salí de cosas y mi esposa me decía, Mori, ¿qué coma con el dolor de cabeza? Y yo le decía, amor, el Señor se lo llevó. Pero el enemigo es mentiroso y astuto. Pasé bien el resto de la tarde y cuando me iba a acostar, otra vez me empezó a traer la molestia en el ojo. Señor, yo ya sé cómo es la primera. Si esto me sube, yo entro para la pieza y empiezo a orar y el dolor se volvió ahí. Y Dios es bueno. Y yo quiero que ustedes me acompañen ahí a ver otra cosa. Estos hombres, Dios muchas veces les dijo que no. Y en 2 de Samuel, yo quiero que leamos la primera historia. Sí, cambien de minutos por aquí. Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 14. ¿Quién me lo lee, por favor? A ver, ¿quién lo tiene? ¿Quién no una voz así de trompeta? Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Amén. De pronto cuando le tiran un versículo así, de verdad, yo estoy este texto ahí todo improvisado. Todos conocemos la historia del rey David, ¿cierto? De que hizo lo que a Dios le desagradaba, de que fue y estuvo con alguien que no debía estar, que fue y mató al esposo con la que no debía estar. Pero de ese pecado, Betsabé quedó en embarazo, ¿cierto? Y Dios le dice por medio del profeta, vea, por lo que usted hizo ya así oculto que nadie vio, usted va a tener un juicio. Y es que todas sus esposas, ¿cierto?, van a estar en manos de otros, a vista de todo el pueblo. Por lo que usted hizo escondido, Dios no lo va a hacer escondido, Dios va a hacer para que usted quede en ridículo. Lo que usted quiso hacer allá como para no quedar en ridículo, que nadie se diera cuenta, Dios se va a poner en ridículo para que todos se den cuenta. Pero entonces Dios también le dice algo por medio del profeta Natán. Y el hijo que está esperando a Betsabé va a morir. Y uno ve a David, ahí lo vamos a ver, ahí adelantico está en el versículo 15. Y dice así: y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. Y David rogó a Dios por el niño, y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Y los ancianos de la casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso, y no comió pan con ellos. Sucedió que al 7º día el niño murió, y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchábamos. ¿Cómo vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Cuando Natán le dice a David, ¿sabe que el hijo que Betsabé te dio va a morir?
David que dijo, no, sí Señor, yo me lo merezco. No. Él de una que fue, oró y ayunó, ¿cierto? Buscó la presencia del Señor para orar, para ayunar. Dice que los siervos venían a darle algo de comer. Le decían, no. Y los siervos dijeron, ¿qué vamos a hacer? Si cuando estaba vivo, ¿cierto? Hasta que le decimos que el niño se murió y este loco se mata. Pero sabes que no. Cuando él vio que estaban así como murmurando los criados, él se dio cuenta que el niño había muerto. Y dice que él se levantó, se vistió, se bañó, se vistió, pidió comida, comió, y los sirvientes dijeron, está loco, de remate, y le preguntaron, Rey, ¿por qué hiciste así? ¿Por qué cuando el niño estaba vivo usted oraba, usted ayunaba, usted buscaba, y ahora que le han dicho que se murió, usted como que antes está contento? Y él le dijo, mientras el niño estaba vivo, ¿cierto?, yo guardaba, albergaba la esperanza en mi corazón de que Dios cambiara de opinión. Pero ya que murió, ya sé qué pasa. ¿Sabe qué pasó? Que David entendió de que cuando Dios dice que no importa, porque al final, ¿cierto?, se va a ver la cosa diferente. ¿Y sabes qué dice David más adelante para que usted se lea el relato en su casa? Mientras el niño estaba vivo, yo oraba y ayunaba por si Dios quería cambiar de pronto esa decisión. Pero ya como murió, yo una cosa sí sé, es que Él no puede venir a mí, pero un día yo voy a estar donde Él está. O sea, y el Señor me trajo consuelo con eso. Cuando perdí mi bebé, el Señor me hizo volver con este texto, porque yo sé que lo perdí aquí, pero yo sé que mi primogénito, yo un día lo voy a ver allá. Y le dije, Señor, hice las cosas de la peor manera, pero aunque haga las cosas de la peor manera, usted viene a Dios y Dios hay respuesta. Y ya para terminar, para orar, yo quiero que usted se lea en su casa este texto. Dice, está en Números 27, 16. Números 27, verso 16. Y habla acerca de Moisés. Moisés sirvió al pueblo durante 40 años y ya cuando iban a entrar a la tierra prometida, el pueblo se enojó con Moisés y le dijo, Moisés, otra vez, ya vamos para 40 años aquí y seguimos con hambre, seguimos con sed. Vaya, consulte a Dios a ver si nos va a matar de sed otra vez aquí. Vaya, consulte, vaya, busque a Dios, vaya, ore, vaya, sea la solución, sea la respuesta. Y Moisés fue obediente. Él consultó a Dios y Dios le dijo, está bien, de allá faltan un pasito. Y Dios le dijo a Moisés, está bien, vaya, póngase delante de la congregación y háblele a la peña, y de la peña van a brotar aguas. Y Moisés se fue convencido con la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué le pasó a Moisés? Que pensaba que con Dios lo que funciona son las varas. Y lo que lo había acompañado durante 40 años en todo su peregrinaje, en todo su recorrido, había sido su vara, con la que hacía prodigios, con la que hacía milagros. Y Moisés en 40 años se le estaba olvidando que el que hacía los milagros era Dios y no su vara. Y entonces cuando llegó delante del pueblo, cogió la roca y le dijo, ¿quieren agua? Se les va a dar agua, espera y verá. Pum, pum, golpeó la peña 2 veces. ¿Y de la peña qué? Salió agua, efectivamente, pero las aguas más dulces para el pueblo, pero las más amargas para él. Porque cuando Dios vio que golpeó la peña y no le habló como él le había ordenado, Dios le dijo a Moisés, por cuanto no has honrado mi santidad delante del pueblo, verás la tierra prometida, pero no vas a entrar ni tú, ni tu hermano Aarón, que no te ayudó, no vas a entrar a la tierra prometida. Y usted ve a Moisés, Señor, ¿qué hice? El hombre más manso hasta el momento de la historia. Usted lee ahí también que la Biblia dice que era el hombre más manso sobre la tierra. Y como en un momento de ira, en un momento de desespero, en un momento de pensar que la vara era la solución, ¿sabes? Perdió el no poder entrar a la tierra prometida. Y Dios le dijo no. Pero ¿sabe qué me sorprende del hombre más humilde de la tierra?
que él no fue y yo lo dijo, Señor, por favor cambia de decisión, Señor, vea, hagamos otra vez. Tai vuelve, Señor, hágale, intentémoslo nuevamente. Señor, 40 años, ¿cómo no me vas a dejar entrar? No, usted ve más adelante la oración que hizo él, dijo, Señor, está bien, yo no voy a entrar, pero yo por favor te pido algo, Señor, Dios de mis antepasados, ¿sabes qué te pido? Que coloques un hombre íntegro que los entre a la tierra prometida. ¿Sabes por qué? Porque los veo como ovejas que no tienen pastor. Moisés oraba a Dios no para que le permitiera entrar a la tierra prometida. Moisés, el hombre más manso, oraba a Dios para que Dios colocara un hombre que llevara a ese pueblo, porque parecía que era un pueblo que no tenía pastor. Pero si usted ve más adelante, ahí me perdonan los 5 minuticos que le quite. Si usted ve más adelante, ¿sabes qué pasó? En Deuteronomio 34, vamos a leerlo. Yo me les aprovecho de 5 minuticos. Deuteronomio 34. Deuteronomio capítulo 34, y dice así: y subió Moisés de la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, dice que está enfrente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín, de Manasés, toda la tierra de Judá, hasta el mar occidental, hasta el Negev, a la llanura del valle de Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Entonces le dijo el Señor: esta es la tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: yo la daré a tu descendencia. No te he permitido verla con tus ojos, pero no, dice, te he permitido verla con tus ojos, pero no pasarás allá a ella. Dice que Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida. Pero cuando tú intimas con Dios, cuando tú intimas con el Señor, cuando tú estás ahí al frente, el Señor conoce tus anhelos, Él conoce tus deseos, y Él conocía el anhelo que había en la vida de Moisés de esta tierra prometida. Pero cuando Dios dice no, ¿sabes? Envía a su ángel para fortalecerte. Pero ¿sabes también qué hace Dios? ¿Sabes? Cuando no puedes entrar, Dios te lleva al monte. Y del monte yo me imagino a Moisés, ese Moisés que tenía 120 años, y la palabra dice que nunca faltó su vigor y que no utilizaba gafas porque veía todavía bien. Dios se sentó con Moisés allá en la cumbre y le decía a Moisés: ves allá la colina, allá va a ser donde se va a hacer Dan. Y ves más allá al fondo, allá es donde va a estar Isaacar. Y ves más allácito, allá donde se ven las palmeras, allá también va a estar tal. Y Dios le empezó a mostrar a Moisés cómo iba a estar su pueblo en la tierra prometida. Yo me imagino cuál era el gozo de Moisés. Digo, sí, Señor, qué espectacular. No voy a entrar, pero yo ya me vi el panorama. Yo sé que no voy a estar, pero yo ya me vi la película, porque Dios ya le había mostrado su película. Dios ya había mostrado, le había hecho ver dónde iban a quedar las tribus. ¿Y sabes qué otro privilegio recibió Moisés? ¿Sabes? No lo he encontrado en la Biblia, sino con él. ¿Sabes qué? Dios enterró a Moisés cuando estaba allá en la colina. Y dice el capítulo 34, verso 5: y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor, y él lo enterró en el valle de Moab, frente a Bet-peor, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura. Y aunque Moisés tenía 120 años cuando murió, no se habían apagado sus ojos, ni había perdido su vigor. Dios enterró a Moisés. Dios lo enterró. Dios lo llevó, le mostró, y apenas murió, ¿sabes? Lo llevó a su morada eterna. ¿Cómo? No me pregunté cómo, porque la Biblia dice cómo, pero la Biblia dice que Dios lo enterró. Y más allá, hay un texto que dice que Satanás quería el cuerpo de Moisés, y Dios envió un ángel para que peleara. Porque ¿sabes qué dice Dios? Lo mío, tú no lo tomas. Levántese sobre sus pies.
Porque Dios dice, lo mío, el diablo no tiene autoridad para tocarlo. Porque cuando estaba Job, se presentó el enemigo delante de Dios con los hijos y dijo, permíteme tocarlo. Pero cuando Dios no deja tocar, no deja tocar. Señor, yo te doy muchas gracias por cada hermano, por cada vida aquí representada, Señor. Señor, que nosotros podamos crecer en oración. Señor, que nosotros podamos crecer en comunión. Señor, que nosotros podamos estar erguidos. Señor, que nuestras cabezas puedan estar levantadas, Señor, sabiendo que si no, no pasa nada, Señor. Que si no, te seguiremos adorando. Señor, porque como decía Tatiana, que también lo tenía acá para exponerlo, Señor, porque un día Bakú se puso ahí enfrente y dijo, Señor, aunque la higuera no florezca, Señor, aunque en las vides no hayan frutos, Señor, aunque no hayan vacas en los corrales, Señor, aunque falte el producto del olivo y las cosechas no den su mantenimiento, Señor, con todo yo me alegraré en ti. Amén. Señor, te damos gracias. Señor, y ayúdanos, Señor, para vencer las batallas que tenemos por delante, Señor. Llévanos a la victoria, Señor, en medio de la dificultad. Pero, Señor, también si tú no haces que nosotros podamos seguir en tu peregrinar, que nosotros podamos avanzar en tu camino, Señor. Aunque no se hagan las cosas como nosotros queremos, Señor, que se hagan como tú quieres. Así hay más bendición, Señor. Por eso en esta hora yo te bendigo y te doy gracias. Hermano, si tú tienes alguna situación especial, preséntala en esta hora delante del Señor. Porque el Señor quiere traer respuesta para tu vida. Porque el Señor sigue siendo bueno y compasivo, misericordioso. Porque también Jacob luego hizo una oración después de 14 años y dijo, Señor, Dios de toda misericordia, Dios de toda bondad, no merezco todo esto que tengo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aún Jacob, ya no Jacob, sino Israel, hizo una oración, pero muy diferente a la primera. Jacob, Israel, después de ese largo camino que había pasado contigo, 14 años aprendiendo, luego se acercó a orar y dijo, Dios, Dios de misericordia, tú eres un Dios de bondad, tú eres un Dios que me ha dado lo que no merezco. Qué oración tan diferente. Señor, queremos tener oraciones diferentes. Señor, queremos acercarnos a ti no con oraciones comunes, sino con oraciones profundas, Señor, con oraciones que hablen de intimidad, Señor, con oraciones que hablen de entrega, de compromiso, Señor. Ayúdanos, Señor, ahí. Porque tú dices en tu palabra, ¿quién irá? ¿Quién irá a aquellos que necesitan? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Has escuchado un clamor en el cielo? ¿Quién irá? Y Jesús dijo, yo iré. Yo pagaré el precio. Yo pagaré el precio. Gracias, Jesús. Porque dice también tu palabra que verás el fruto de tu aflicción. Porque verás un día a cada hermano, a cada hermana que ha aceptado el sacrificio de Cristo. Y dice que los verás allí en las bodas. Y dice que tu alma, Señor, estará satisfecha. Porque valió la pena esperar. Porque valió la pena esforzarse. Porque valdrá la pena levantarse. Porque no dejarás para siempre caído el justo, sino que lo levantarás. Y aunque el justo cayere 7 veces Dios le levantará. Gracias, Jesús, por tu Hijo, por tu palabra. Guárdala en nuestro corazón, Señor. Atesora de nuestras vidas, Señor, que el enemigo no la robe, no la toque, Señor. Y que por medio de tu palabra nosotros podamos crecer para salvación. En el nombre de Jesús, Señor.
presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito